Muy buenas noches, Ecuador, buenas noches, pueblo ecuatoriano. Una de las últimas noticias el día de hoy más importantes que ha trascendido es que le negaron el habeas corpus al expresidente Jorge Gas. Tres jueces de garantía penales de la Corte Nacional de Pichincha han negado este habeas corpus que el expresidente solicitaba desde hace unos meses atrás. Lo último que se tiene informado sobre el expresidente es que se refugia aún en la Embajada de México en la ciudad de Quito, donde la Cancillería mexicana y la Embajada de México incluso han prohibido el ingreso de la policía ecuatoriana. Otra de las informaciones más revelantes es dirigido hacia el caso Metástasis de la fiscal general del Estado, Lady Diana Salazar. Una mujer muy organizada, una mujer que con todo el apoyo internacional que ha tenido de los organismos internacionales, de los derechos humanos y de la propia Asamblea Nacional, donde el día de hoy, con 74 votos a favor, apoyaron políticamente a la fiscal del Estado, Diana Salazar, del Ecuador. La última información que tenemos en estos momentos es que la fiscal contó con el apoyo total de las bancadas del hemiciclo legislativo. La única bancada que se opuso y que está en contra del trabajo que realiza la fiscal es de la Revolución Ciudadana, con 46 votos en contra, 6 abstenciones, pero no lograron su objetivo. La fiscal sigue en su cargo y la fiscal sigue las diligencias del caso Metástasis, con esta nueva información del caso Purga, que es el nuevo caso de corrupción, la nueva horma en el zapato para los corruptos. Pero ¿qué tan cierto o qué tan específica es la investigación de la fiscal? Se tienen sospechas a nivel internacional jurídicamente, ya que la fiscal en el 2020 condenó al expresidente Rafael Correa a una condena de 8 años por influjo psíquico, en la que tienen el caso Sobornos. Un caso Sobornos que hasta la fecha no muestra respuestas, no muestra pericias y no muestra pruebas de que sea un caso contundente, ya que la Interpol a nivel internacional ha descartado capturar al expresidente de la República. Otra de las razones por las cuales el pueblo ecuatoriano está en estos momentos enfatizado el día de hoy es la noticia. Hoy se cumplen 100 días del gobierno del señor Daniel Noboa, presidente actual de los ecuatorianos. Daniel Noboa cumple 100 días en el cargo, en un cargo un poco ostensoso. Se han dado muchas falencias en esta situación. El pueblo ecuatoriano exige respuestas, pero más que todo, ¿cuáles han sido los 3 logros? O mejor dicho, ¿cuáles han sido los 3 peores errores del señor Daniel Noboa, presidente de los ecuatorianos? La primera promesa de campaña del señor Daniel Noboa: dijeron que le iban a bajar el impuesto a todos los ecuatorianos, que los ecuatorianos no pagarían ni un pilar más de impuestos, ni un dólar más en impuestos. Lo que vimos hace poco es que el IVA se incrementó en un 15% a partir del mes de abril en Ecuador. La situación está un poco adversa, la situación está dura en este país. No hemos visto que grandes empresas o instituciones bancarias realicen el pago de sus impuestos. Ese es un duro golpe, la subida del IVA al impuesto ecuatoriano. La única provincia que ha tenido respuestas favorables con este estado de excepción que se renovó el 9 de marzo ha sido la provincia Verde Esmeraldas, que ha sido muy beneficiada, se ha parado la violencia, la criminalidad, pero más sin embargo el día de hoy en Guayaquil hubieron 3 secuestros, 3 muertos y la gente quiere, el pueblo ecuatoriano exige respuestas, señor Daniel Noboa. La segunda promesa de campaña, en la que usted se quitó su camisa de político y se hizo pasar como estudiante general, es que usted dijo que iba a subir la inversión para los estudiantes, para las personas que optaran a la universidad. No siendo así, la Cenecit no reporta cupos para la universidad. El presupuesto bajó de 90 millones a 20 millones para las universidades, siendo una gran desventaja, una gran falencia, una gran mentira de campaña. Todo lo expuesto lo hicieron contrario. Necesitamos más recursos para los estudiantes. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país, señor Daniel Noboa. Tercera promesa de campaña: dijeron que los hospitales estarían abastecidos en un 95%. El día de hoy los hospitales están desabastecidos en más del 60% en el Ecuador. Recordemos que gracias a la Revolución Ciudadana y gracias al expresidente Rafael Correa, como dicen que fue un gobierno corrupto, un gobierno ladrón, dijeron que fue el peor gobierno de la historia del 2007 al 2017. No defendemos estatus políticos ni defendemos a políticos, pero algo sí hay que reconocer, que gracias a las obras de la Revolución Ciudadana y gracias al expresidente Rafael Correa, el Ecuador el día de hoy tiene carreteras y hospitales. La emergencia todavía no ha sido declarada. Esperamos, presidente Noboa, que usted declare una emergencia nacional en infraestructura, en vialidad, con el departamento y el Ministerio de Obras y Transporte. Las carreteras del Oriente están desastrosas, carreteras de Sierra Oriente están en pésimo estado, señor Daniel Noboa. Usted, de que anduvo en campaña y recorrió el país por carretera, se pudo haber dado cuenta.
Así critiquen al gobierno del expresidente Rafael Correa, no me interesa. Siempre seguimos dando las cosas como tienen que ser. Nadie está a favor de ningún partido político, solo estamos viendo los errores, los elementos y viendo las virtudes y las cosas que pueden mejorar este gobierno. Esperamos que las cosas vayan por el mejor camino y todo por el bien del pueblo ecuatoriano. El Ecuador no puede seguir sumergido en la crisis, en la desigualdad, en el trabajo, en la falta de equidad, en la falta de oportunidades. Necesitamos que las autoridades, la ministra del Interior y ministra del Gobierno, Mónica Palencia, se ponga a favor del pueblo ecuatoriano. Necesitamos que los asambleístas se pongan a favor del pueblo ecuatoriano y que el presidente sepa ya de una vez que es presidente y no un muñeco de cartón, como dicen. Que actúe con mano dura. Pueblo ecuatoriano, les tendremos más información. Buenas noches.